¿Qué es la Agenda 2030? Esto es lo que fuimos a hacer el día de hoy. Esto que ustedes están viendo es pues el evento del cuarto informe voluntario de México en la Agenda 2030. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible? Son, bien decían, 17. El primero es ponerle fin a la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el sexto es agua limpia y saneamiento, el séptimo es energía asequible y no contaminante, el octavo es trabajo decente y crecimiento económico, el noveno es industria, innovación e infraestructura, el décimo es reducción de las desigualdades, onceavo ciudades y comunidades sostenibles, doceavo, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas y el 17, alianzas para lograr los objetivos. En esta materia, quiero decirles que en realidad México ha avanzado muchísimo. Por eso les decía que a veces tenemos una idea rara de la Agenda 2030, porque si ustedes se ponen a ver el plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus acciones e incluso resultados, en realidad están encaminadas a la Agenda 2030, prácticamente todas. Es más, de la Agenda 2030, justo lo que informan, lo que rinde el cuarto informe voluntario de la Agenda 2030, tuvo que ver con los resultados de programas sociales, pero también de ciertos programas de los que no habíamos platicado mucho. Y creo que me parece importante mencionarlos porque México sí ha implementado la Agenda 2030 y ha sido principalmente impulsada por los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, es súper importante esto. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida. El programa Sembrando Vida cumple justamente con varios de los puntos de la Agenda 2030, porque el proyecto Sembrando Vida es justamente es un programa que está encaminado a reforestar y a través de reforestar no solamente estás dando empleo, sino que además estás ayudando a la regulación del medio ambiente porque los árboles son importantísimos, son indispensables para regular el clima. Entonces, estás cumpliendo con el 11, que son comunidades y ciudades sostenibles, con el 13, que es acción por el clima, el 15, que es vía de ecosistemas terrestres. Además, estás cumpliendo con el de fin de la pobreza, porque es un programa social que genera empleo. Eso también ayuda al hambre cero, que es el número 2. El tema también, cuando estás sembrando árboles, ayudas también a tener más agua limpia. Y además, al número 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, así como el número 7, que es energía asequible y no contaminante. Hay nada más para que vayan viendo que no es así como de, ay, es que la Agenda 2030 es impulsada nada más meramente por Satán. Y no es así. Miren, otra cosa es un programa que es el tema, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿qué es lo que buscaban hacer? Justamente empleo digno. ¿Por qué no contrataban a los jóvenes? ¿Por qué no había más contrataciones en México? Porque le pedían a los jóvenes que tuvieran experiencia laboral. Entonces, ¿cómo ibas a contratar si no tenían experiencia laboral en el ramo que buscaban empleo? ¿Qué hace Jóvenes Construyendo el Futuro? Ayudar con este programa a yo te voy a emplear o te voy a dar un recurso para que adquieras la experiencia laboral que te están pidiendo y entonces puedas trabajar. Ahí también estás cumpliendo con esto. Pero hubo un par de programas, por ejemplo, que los había escuchado, pero no los conocía, como es el de Original, que es más que un programa social. Original es concebido como un movimiento en defensa de los derechos de colectivos de las comunidades creadoras de México. Este movimiento dialoga con comunidades desde una relación igualitaria de reconocimiento y respeto, y su propósito es que con el apoyo activo del Estado se genere conciencia sobre el valor del trabajo artesanal, combatir los recurrentes plagios a diseños y símbolos tradicionales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de nuestro país y resistir la invisibilización y el despojo histórico que han sufrido estas comunidades creativas. Otro programa, como el de Original, es el de Unión de Cooperativas Tosepan, que es un proyecto que nace en la Sierra Norte de Puebla y que cuenta actualmente con 500 cooperativas de los estados de Puebla y Veracruz. Este proyecto fue impulsado por las comunidades de estos territorios dedicados a la producción agrícola de café, pimienta, canela y otros productos locales. Y hoy cuentan con cooperativas de producción
comercialización, ahorro, préstamo, salud, cuidados, vivienda, entre otras. Es una unión de cooperativas que representa además un espacio privilegiado para detonar la autonomía económica de las mujeres indígenas. Volvemos a los objetivos del desarrollo. Se vuelve a cumplir con igualdad de género, fin de la pobreza, el tema de trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, porque estamos innovando a través de las artesanías, algo que no era un tema que se tocara. Otro programa, para que vean, son los nodos de impulso de economía social y solidaria, que estos nodos es un programa emblemático del Instituto de Economía Social y Solidaria del Gobierno de México, que está basado en generar alianzas locales con diversos actores institucionales interesados en desarrollar este tipo de economía en sus territorios. Su objetivo es promover procesos de acompañamiento, investigación, incubación y aceleración de emprendimientos colectivos y comunitarios bajo la visión de la economía social y solidaria. Y miren, que puedo seguir, insisto, programa Sembrando Vida es uno de los programas que más ha ayudado, está ya más relacionados con el tema agrario, con el tema de la tierra, agroecología para el desarrollo sostenible, que es, a diferencia de otros programas de apoyo al campo, está incentivando como tal a sujetos de derecho a establecer sistemas productivos agroforestales, los cuales combinan la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables y el sistema de milpa intercalada entre árboles frutales, basados en el reconocimiento, rediseño y fortalecimiento de los sistemas productivos campesinos que sustentan en la diversidad de cultivos y representan un esfuerzo estatal por avanzar en la transición agroecológica del campo mexicano. Entonces, se está respondiendo también ahí. Obviamente, uno de los una de los objetivos del desarrollo que más ha sido abordado es la erradicación de la pobreza, y hay que decirlo como tal. México sacó a 5 millones de la pobreza, solamente contemplando a los 5, o sea, 5 millones de pobres que ya existían hasta el 2018, porque por supuesto que con la pandemia se crearon nuevos pobres. Estábamos hablando de 9 millones de pobres que salieron en total, pero el dato que cuenta como tal para el análisis es basándonos en el 2018. Entonces, este gobierno logró sacar a 5 millones de pobres que ya existían en el 2018 antes de que empezara. Es el primer gobierno que logra sacar gente de la pobreza. El primer gobierno, el primerito. ¿En dónde creo que ha faltado? Y lo digo de a bote pronto, creo que ha faltado mucha difusión de esto, porque hay, por ejemplo, el de Original. Yo había escuchado el programa de Original, creo que en algún momento platicamos de Original, pero no lo había visto desde este enfoque, desde ser un programa que está abonando a, por ejemplo, artesanos, a que ellos ya no solamente sea la visión del artesano como, es que les voy a comprar la artesanía, o incluso, y eso nunca me ha encantado y lo hacen muchos, voy a regatearle la artesanía. No, aquí estamos hablando de capacitar al artesano para que se convierta en empresario. Y entonces él está contratando y además está pagando impuestos, está contribuyendo. Esa parte yo no la había visto y está pasando. Entonces, creo que valía mucho la pena desmitificar un poco lo que es la Agenda 2030, porque son 17 objetivos que prácticamente son el eje del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora con la llegada de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se van a potencializar más. ¿Por qué? En esas áreas donde no fue donde no se avanzó tanto entre la pandemia y demás, ahora sí hay que avanzar más. Hablemos, por ejemplo, del tema de la transición energética. Yo les pregunto, acabamos de vivir una ola de calores que para qué les cuento. Y ahora, después de los calores, vienen unas lluvias brutales. ¿No quisieran tener un clima un poquito más regulado? Piénsenlo desde ese punto de vista. Bueno, hay que tomar acciones para eso. Cuando hablábamos del tema del calor, cuando hacía un calor que de verdad yo no soy team calor, yo cero soy team calor. Yo veía gobiernos que estaban talando árboles. Por si lo que necesitamos no es que talen, es que siembren árboles. Y que además los cuiden para que crezcan, porque luego nada más los siembran y los abandonan y han de creer que los árboles se dan por arte de magia, ¿no? Pero por ahí es en donde está una. Ahora, el tema de salud.
El propio presidente reconoce apenas que uno de sus baches administrativos fue justamente el tema de salud, porque con la pandemia tuvieron que cambiar la estrategia, vino la redistribución de muchas cosas, entonces se tuvo que cambiar la manera en la que se había planeado rediseñar el sistema de salud. Ahora estamos con IMSS Bienestar, pero tampoco va a concluirlo, le tocará a la siguiente administración concluirlo. Es otro tema que también está en la Agenda 2030, pero que por supuesto en esta administración se queda pendiente. Entonces, hay muchas cosas que se han creído de la Agenda 2030 porque hay gente que inmediatamente la relaciona con George Soros y de verdad no sé de dónde lo sacan, cuando en realidad, miren, podemos cuestionar a los países que integran a la ONU, podemos cuestionar a la propia Organización de las Naciones Unidas, que miren, hay que cuestionarla, pero algo que la Agenda 2030 se tenía, o al menos yo así lo concebía, era la Agenda 2030 es muy lejana. No estamos cerca de cumplir la Agenda 2030, ni de broma. Parecía más que la Agenda 2030 era como esta lista de objetivos, es lo que deberías de hacer, y que estábamos muy alejados de cumplirlos porque las acciones de gobierno nunca estaban enfocadas en cumplirlos, sino que estaban enfocadas en el enriquecimiento, en la corrupción, en el engrosamiento de la nómina corporativa, etcétera, etcétera. Cuando estamos viendo un gobierno que sí viene con una visión de desarrollo que tiene claras similitudes con la Agenda 2030, creo que es momento de ver distinto. Y para muestra, no les voy a poner un discurso ahorita se los voy a poner, pero no quiero abordar desde esa manera la Agenda 2030. Algo que hicieron en la presentación de la Agenda 2030 fue que por primera vez presentaron el informe, no solamente en español, sino también en nuestras lenguas de pueblos originarios, en náhuatl, por ejemplo. Y está el libro que entregan, que estaba completamente en español, pero también venía, por ejemplo, en náhuatl. Y si tú querías descargarlo, podías descargarlo en cualquier otro idioma, no solamente los tradicionales, inglés, francés, español, sino podías descargarlo en nuestras lenguas, las de nuestros pueblos originarios. Porque lo que sí vi, eso lo puedo decir porque lo vi, es que la Agenda 2030 justo antes se concebía meramente de élite porque estaban destinados los programas a esa élite. Hoy no. Y para muestra, les quiero enseñar esta entrevista con un artesano de mi bello Puebla, de Cuetzalan, que es el ejemplo viviente de que la Agenda 2030 no es la globalista. ¿Y de qué depende? Depende del gobierno que esté, depende del gobierno en turno. La Agenda 2030 será elitista si el gobierno en turno es elitista. La Agenda 2030 no será elitista si el gobierno en turno no lo es. Y quiero que escuchen su historia porque él pasó de ser artesano al que le regateaban a ser ya un pequeño empresario. Escuchen esto. Estamos y seguimos más bien en el cuarto informe voluntario de México de la Agenda 2030 y tengo el gusto, y de verdad lo digo, es un gusto poder platicar con Pedro Martínez, artesano de mi bello Cuetzalan, Puebla, que tiene mucho tiempo que yo no voy. Y escuché tu historia, escuché tu testimonio de cómo tú también has formado parte de esta Agenda 2030 y me gustaría que nos ayudaras a explicarle a la audiencia, a la gente que nos ve, ¿cuál es esta tu historia? ¿Cómo has contribuido tú desde el arte que tú haces con el textil a la Agenda 2030, a tu comunidad, al país incluso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo a todos. Para mí es un orgullo estar aquí en este evento, ser considerado por parte de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Economía, ya que represento a los artesanos mexicanos. Hablar de la historia de un artesano, pues son varias historias, y en este caso tocó compartir el mío, que no nada más hago artesanía, y tampoco es nada más arte popular, es historia, es cultura, es turismo, y también pues soy un artista en el cual se ha desarrollado con este ámbito, con las técnicas antiguas, y soy heredero de esta cultura, y puedo decir que ahora con el arte textil yo he podido ser una persona que ha dignificado su vida, que ha dignificado su trabajo,
que ha dignificado también su comunidad y ejemplo para mi municipio de Cuetzalan y ejemplo para México. Ser parte de esta agenda es un compromiso, ya que nosotros tenemos que ver con ojos de oportunidades, ya que anteriormente yo pensaba solamente en una venta comunitaria, pero ahora se me abren las puertas del mundo, y la capacitación que me ha dado la Secretaría de Cultura por medio de Original me ha ayudado bastante a entender estos pagos con las aplicaciones, tener una marca registrada. Que recibí esa capacitación, me encantó y dije, ¿por qué no aprovecho esa oportunidad de los descuentos y registrar una marca? Ahora Pedro Martín Mazatzin es una marca registrada desde el 2022 y puedo decir que toda mi prenda artesanal, mis obras de arte, lleva una etiqueta que dice Pedro Martín, y eso significa que es la dignificación, porque no estoy haciéndome menos, al contrario, me estoy haciendo más grande con este apoyo. Eso creo que me parece muy importante lo que dices, tus prendas. ¿Cuáles son tus prendas en particular para que la gente también sepa? Vamos a darle también promoción, claro. Hay que hacerlo. Y sobre todo ayúdame a explicar cómo era el antes y el después. Antes, ¿cuánto vendías? Tenías que, es algo que muy lamentablemente pasa, que les pedimos a nuestros artesanos que le bajen el precio a lo que hacen cuando les tarda horas, días, meses en realizarlo, y lamentablemente todavía vamos y les pedimos bájale el precio, ¿no? El famoso regateo, cuando es algo artesanal, es algo que cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Cómo era ese antes para ti? ¿Te tocó el famoso regateo? ¿Y qué es el después, ahora que ya eres marca registrada, ahora que ya tienes esta capacitación incluso para distintos tipos de cobros? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo era antes y ahora cómo es? Antes yo pensaba que el negocio estaba en la plaza de mi pueblo, peleaba también por un espacio, vendía al precio que ponía el cliente, regateado el precio, y a veces por necesidad nosotros vendemos al precio que pone el cliente. Recuperamos a veces nada más los materiales, más no la mano de obra, y eso me llevó también a sacar costos de producción. Ser un artesano comerciante en su tiempo que reproducía también lo que ya estaban reproduciendo todos, nos llevaba a la competencia. Después tuve que definirme y hacer una línea de producto que tuviera un distintivo, y ese distintivo fue la mejoría en el color, la mejoría en diseño, en forma, pero tuve que estudiar también patronaje, alta costura, y hacía en el pasado vestimenta tradicional para las mujeres cuetzaltecas y para los hombres, y después hubo la necesidad de que el cliente me decía, ¿por qué no lo estilizas? Entonces empecé a aprender a hacer patronaje, a hacer alta costura, y eso me llevó a que no nada más hago ahora piezas de concurso o piezas de museo, que tiene todas las técnicas antiguas, sino que ahora esas técnicas antiguas las aplico en vestidos de novia de 15 años, vestidos de noche, ya personalizado el trabajo. De hecho, en mis instalaciones se llama Casa Mazatzin, la casa productora, en donde trabajamos 10 familiares que he capacitado, la mayoría son mis hermanas, mis hermanos, familiares. Genero más de 50 empleos en mi comunidad. Podemos decir que eso lo he logrado gracias a este trabajo, construir una casa grande que tiene una gran inversión, y entendí que el artesano no debe de vivir en la pobreza, el artesano debe de vivir con abundancia, en éxito, y que se vea que la economía del artesano también mueve y genera empleo, y eso nos hace a que también al dedicarnos al comercio, porque no todo el arte popular y todos los usos y costumbres se puede vender o se puede mercar. Hay productos que sí vendemos, y al meternos en este medio de la comercialización tenemos que entender que tiene obligaciones, desde declarar, tener una contadora, desde facturar, desde también estar pagando los impuestos que acreditan al ser una persona que comercializa un producto. No porque yo comercializo quiere decir que yo no produzco. Yo produzco, yo hago, yo diseño, y por eso mi producto tiene una etiqueta que se reconoce a nivel nacional e internacional. Gracias al arte textil a mí se me abren las puertas del mundo.
he viajado a Europa, he viajado muchas presentaciones en Estados Unidos y Canadá. A nivel nacional me han invitado en las universidades a dar pláticas, charlas de por qué el caso de éxito de Pedro Martín. Viene de una necesidad. A mí me corrió de su casa mi padre a los 12 años. Yo no podía hablar bien el español, lo tuve que aprender, y eso me llevó a grandes retos en construir un imperio, y el imperio es mi Casa Mazatzin, la Casa del Venadito, en donde ahora es un espacio de expresión con un recorrido guiado, con áreas de producción como el telar de cintura, bordado, corte y confección, una tienda, y comparto también los alimentos sagrados desde la comida tradicional, Masehual de Cuetzalan, en un espacio digno en donde mis hermanas, que también vienen de algunos casos como una que es madre soltera, otra que es madre que viene de maltrato físico de su pareja, se les dedicó este espacio para la expresión en la gastronomía, y obviamente estamos haciendo que toda esta cultura sea parte de un convenio en el cual nosotros podamos decir que sí podemos vivir de esto, y que lo podemos hacer desde nuestras comunidades, porque ahora es la comunidad, pero más adelante nos podemos abrir a otras fuentes. ¿Por qué razón? Tenemos que evolucionar, y estas oportunidades es lo que nos da la Agenda 2030, de que tenemos que mirar con ojos futuristas, pero sin perder la raíz, que es en mi caso. Yo no voy a perder la raíz, puede pasar el tiempo y yo voy a seguir con este proyecto, pero con una raíz que no muere, se niega a morir, sino que también se puede transformar. Pedro, ¿cuáles son esas acciones concretas del gobierno que te ayudaron a ti a salir de un esquema tradicional y convertirte ahora en un empresario que eres, empresario artista textil, que está detonando la economía y que está cumpliendo al menos con algunos de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como es el empleo, la paridad de género, y también contratas mujeres, el promover que desde los centros de trabajo trabajen las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, y el salir también de la pobreza, que es uno de los factores también muy importantes de esta agenda, el centrar la visión de las acciones de gobierno en la gente, en la población, en erradicar lo que es la pobreza alimentaria, y también en generar estos centros de empleo, pero bien lo estás diciendo, sin perder la raíz. Es más, potencializar la raíz de donde vengo. ¿Cuáles fueron esas acciones concretas? Bueno, en primera es de que nuestro taller emplea 50% hombres, 50% mujeres. Hay oportunidades para todos en nuestro taller. La dignificación cuenta mucho, la dignificación cuenta desde uno, para poder transmitir este mensaje, es de que yo he aprovechado todos los conocimientos que me da las capacitaciones de gobierno, en este caso la asistencia técnica, la asistencia o la capacitación en diseño, la capacitación también para la forma de exhibir el producto, las marcas que ya mencioné, y además también ser la parte contable, que yo no lo puedo hacer, pero lo hace una persona experta en la materia. Y entonces, al hablar de este tema, es que nos metemos a un mundo nuevo que no debe de ser con miedo, sino que al contrario, si nosotros queremos crecer, tenemos que evolucionar con estos obligaciones que implica. Ahora podemos decir que en México la venta de artesanía tiene también ahí números que se debe de decir cuántos son esos números, porque si no se dice, no somos visualizados y no podemos crecer. Creo que yo puedo hacer una empresa social y equilibrada con mi cultura, pero también debo de entender que el mundo está en constante movimiento, y eso nos lleva a que leamos, de que nos informemos, que nos acerquemos a los que ya están en un nivel, que están caminando bien con su producto, y que todas las posibilidades hay para todos, no nada más para los pueblos indígenas, sino para toda la gente mexicana, y porque todos somos mexicanos. ¿Cómo te enteraste de estas capacitaciones? ¿Cómo fue tu punto de contacto para acercarte y decir, esto me interesa, me voy a capacitar?
Bueno, yo hice una trayectoria. Ser hombre tejedor en una comunidad no es fácil, es discriminado. Ser indígena en México también es discriminado. La mujer es discriminada por ser mujer, por ser indígena. Pero un hombre que sea indígena y que se dedica a oficio de textiles que está más como vinculado con la mujer, también es discriminado. Yo tuve mucha discriminación por esa parte, por las instituciones de gobierno de los gobiernos pasados, y entonces, ¿qué hice? Concursar en los concursos nacionales y hasta lograr el reconocimiento más grande, que es Fomento Cultural Banamex, que me reconoce como un maestro del arte popular mexicano. A partir de ahí se me abren las puertas de este medio y las instituciones de gobierno me empiezan a invitar, porque hice una trayectoria, 14 premios nacionales, no es fácil. Y entonces fui invitado por estas organizaciones, y en cada ponencia, en cada charla, cada plática, o hasta en la forma de vender un producto, yo siempre he dicho: te vendo mi historia, te vendo la historia, mi espíritu y mi alma. No solamente son mercancías, sino que son productos que lleva el alma de un artista. Entonces, eso es lo que ha pasado, que no es de que por dedazo él tiene que venir. Si hablo ahora con esta visión y con esta forma de ver las cosas diferente, es que tuve que pasar por muchos errores. También tuve que pasar por, digamos, esta discriminación, y también el descontento de mi padre, que ahora tuve que conciliarme, tuve que perdonarme para que yo pudiera dar pasos más agigantados, y entendí que la bendición de mi papá y de mi mamá cuenta mucho en este proyecto. ¿Qué le puedes decir a toda esta gente que podría estar dudando de: no entiendo lo que es Agenda 2030, no entiendo yo cómo le puedo sumar? ¿Yo puedo sumar a la Agenda 2030? Digo, tú pudiste, y creo que es un ejemplo para que otras personas, que sea lo que sea que se dediquen, a artesanos, a lo que se dediquen, también puedan sumar. ¿Cuál sería ese consejo que le das a la gente? Creo que debemos de ser honestos, hablar con la verdad. Si nos hacen un cuestionario, si yo tengo una miscelánea, vendo botellas de agua, vendo algunos productos, debo decir: sí, vendo estos son mis ganancias, pero también las empresas deben de ser responsables, deben de dejar un margen de ganancia más, que también este tema del comercio en México, de los pequeños productores, sea más noble. El SAT. Yo también pido que sea más noble, porque no todos podemos pagar de un negocio un contador. Sí. Y no todos te piden una factura. Hay gente que factura de vez en cuando, una vez al año, o si nos va muy bien, pues facturamos muchas facturas para muchos clientes. Pero sí puedo decir que nos tenemos que mirar grandes, no nos tenemos que mirar pequeños, porque las oportunidades con este gobierno debe de ser así grandioso, porque tenemos el mejor gobierno. Pero si nosotros no nos lo creemos, vamos a estar siempre pensando que somos parte de una corrupción, y la corrupción llega hasta el lugar más lejano, y creo que eso se debe de cambiar, porque yo no estoy aquí gracias a la corrupción, estoy aquí gracias a mi trabajo, al esmero, a que yo sí me lo creí, y que he entendido que soy parte de todo, y que ahora me toca hacer el mejor papel, porque ahora estoy yo aquí, pero vienen atrás otras personas más que les va a tocar estar aquí. Entonces esta es la oportunidad que a mí me toca, hacer vínculos, trabajar más de la mano con el gobierno, pero tampoco estar esperanzado solamente en el que dame gobierno. No, yo tengo que trabajar y debo de ser productivo, porque yo siempre menciono, me gusta esa frase, que todas las discapacidades son bienvenidas en mi proyecto, menos la flojera. Que los apoyos de gobierno que nos dan, que no nos vuelvan flojos, al contrario, que lo veamos como una oportunidad de crecimiento. Si me dan mi beca, invertirlo y hacerlo grande, porque el día que ya no me toque, al menos debo de decir y ser agradecido. Gracias a este apoyo de gobierno yo pude emprender y crecí. No decir cosas malas, porque eso es lo que se atrae cuando se habla de cosas malas. Entonces yo puedo decir que debemos de ser muy positivos, y que pues ahora me toca estar aquí, pero en un futuro tú vas a estar aquí. Yo te agradezco muchísimo ese mensaje, con ese es el que me quedo, y de verdad te felicito. Solo tengo una duda: ¿cuál es la prenda más vendida? Bueno,
La prenda más vendida en mi negocio son los vestidos de novia. Pues ya estamos listas. Ah, no, ¿verdad? Todavía no, pero esperen noticias próximamente. Pedro, te agradezco muchísimo y te felicito. Aquí vamos a poner sus redes sociales para que ustedes vayan y vean su proyecto, vean su trabajo, pero sobre todo quédense con eso. Motívense. Él está aquí hoy, pero tú puedes estar aquí también mañana. Me encanta leer algunos comentarios cuando me dicen que lo que está diciendo Pedro no es la Agenda 2030. Él lo logró entender y quiero aterrizarlo porque la Agenda 2030, así como la hemos tenido, hay un montón de videos, hay un montón de información, hay un montón de citas. Solamente hay, porfis, les encargo que no me vayan a citar a Agustín Laje. No. O sea, quiero solamente por Agustín Laje es de extrema derecha. Si hay alguien que defiende a Milei con todas sus fuerzas, es Agustín Laje. Agustín Laje no es una cita válida para hablar en contra de la Agenda 2030 desde esta perspectiva. Ustedes podrán tener su opinión y es completamente válida, pero creo que lo que no estamos entendiendo, y vuelvo a este punto, la Agenda 2030 depende del gobierno en el que esté, porque los objetivos ahí están. Aquí el punto es cómo le va a hacer cada gobierno para llegar a ellos. Se los repito, son 17 objetivos del desarrollo sostenible. Fin de la pobreza. ¿Eso qué tiene de ultraderecha? Es más, a la ultraderecha le reencanta la pobreza, porque entre más pobres tiene, más facilidad tiene de manipular. Cero hambre. La ultraderecha te quiere cobrar para que comas. No puede considerarse un objetivo de desarrollo sostenible cero hambre si quieres que los privados lo hagan. Te lo cobrarían. No funciona así. Salud y bienestar. Estamos hablando del derecho a la salud. ¿Les suena el discurso? Educación de calidad. La educación de calidad no tiene por qué ser privada solamente. La educación de calidad debe de ser un derecho. Ese es el objetivo. ¿Alguien han escuchado hablar de eso? Igualdad de género. ¿Quién tuvo el primer gabinete paritario en México? Sí se les olvida. ¿Se acuerdan que tenemos a la primera mujer presidenta electa en la historia de México? Cumplidísimo. Agua limpia y saneamiento. Ese es uno de los pendientes más grandes. Hay falta de agua, hay crisis hídrica. ¿Cuál es una de las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum? Una ley en materia de aguas. Energía asequible y no contaminante. ¿Qué hizo el presidente con la reforma eléctrica, con su plan B de la reforma eléctrica? Nacionalizar la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque el plan del gobierno para tener energía asequible y no contaminante es que la Comisión Federal de Electricidad tenga control sobre la mayoría del mercado eléctrico para poder controlar los precios de la luz y que no sea caro. Además, la Comisión Federal de Electricidad es la que más energía limpia genera, no son los privados. Si la Agenda 2030 la maneja la derecha, ¿cuál sería su versión de energía asequible? Ábranle la puerta a más privados para que entonces tengamos mayor mercado, mayor oferta y entonces bajen los precios. Por eso les digo que el problema no es la Agenda 2030, el problema es cómo llegamos, cómo intentamos llegar. ¿Cómo intentan llegar los estados? Por supuesto que tenemos completamente estigmatizada la Agenda 2030 porque solamente la habían controlado gobiernos de derecha. Nada más. Gobiernos neoliberalistas, es lo que habían controlado. De Andrés Manuel López Obrador para acá es que estamos teniendo una revolución en las izquierdas real. Por eso es que hay que hacer un corte de caja en la Agenda 2030. Depende del gobierno. Y justamente con el punto 7 es, ¿cómo llegas? La versión de Andrés Manuel para llegar a la energía asequible es tener un control sobre la Comisión Federal de Electricidad, que el Estado tenga rectoría en materia energética para poder controlar los precios. Eso quiere decir que sí, no es una empresa que vaya a generar lucro, no es una empresa que vaya a generar rendimientos, no es una empresa para lucrar, es una empresa que va a vivir endeudada porque su objetivo es subsidiar para que el consumidor no tenga un impacto en el precio y tenga electricidad y a buen precio. ¿Quién hizo estos en los mercados? Si no estoy mal, fue en la central de abastos. Esta central de paneles solares más grande fue la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no?
Son los gobiernos de izquierda los que nos están enseñando cómo llegar a la Agenda 2030 de una manera distinta. Y eso es lo que estoy intentando expresar. El problema no es la agenda. No es ni siquiera quien la escribe, es cómo llegan. Por supuesto que cuando la escriben solamente había gobiernos de derecha. Entonces, su visión, la manera en la que la vendieron, la manera en la que la informaron, la manera en la que la divulgaron, evidentemente era una agenda globalista, neoliberalista, pero por supuesto, porque depende de quienes la estén ejecutando. Hoy tienes al primer gobierno de izquierda en México, en realidad, que está demostrando que sí hay un camino distinto para llegar a la Agenda 2030. Y ese camino distinto es a través de una economía social y humanista. Ese es mi punto. Por eso es que hablar justamente con artesanos, que hablar justamente con personas como Pedro, es justamente el punto de esta es la Agenda 2030. A él se le capacitó a través de la Secretaría de Economía, se le ayudó a hacer una marca registrada para evitar que sus diseños fueran robados, se le ayudó a proteger su producto, se le capacitó para no solamente hacer los diseños tradicionales, sino el diseñar, se convierte en un diseñador. O sea, lo que hace la Secretaría de Economía es, yo te doy las herramientas a ti, que no solamente va de el que antes a qué estábamos acostumbrados, y esto lo digo por gente cercana que justamente estaba acostumbrado a eso. La Secretaría de Economía le daba las herramientas solamente a aquellos que podían acceder, por ejemplo, a micro y pequeñas empresas que pertenecían a gente que por sí tenía dinero, a emprendedores de un sector. No se iban hasta el artesano. Esa es la diferencia. Cuando llegan al artesano y el artesano lo capacitas, el artesano ya no solamente se dedica a hacer arte, a hacer una artesanía, a hacer un textil, como es el caso de Pedro, sino que él ya contrata y tiene un taller en donde contrata hombres y mujeres. ¿Cómo es que él ayuda al desarrollo o al cumplir con la Agenda 2030? Con el trabajo decente y crecimiento económico. Ahí nada más es el número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Además, él cuando contrata justamente con igualdad de género, porque está contratando igual hombres y mujeres. Está cumpliendo con el 5. Y además pone fin a la pobreza porque incrementa sus ingresos. Y adiós hambre, porque de estar en una comunidad donde podría padecer hambre, donde vives al día, entonces ahora ya tienes un negocio que incluso hasta exporta. ¿Eso cómo lo logran? A través de un programa social. Ese es el mensaje. ¿Cómo llega a eso? A través de un programa social, a través de un programa implementado de una acción de gobierno. Sin esa acción de gobierno, entonces él no hubiera llegado ahí, además de su propia historia personal. Ese es el mensaje. Por supuesto que lo que está diciendo Pedro es Agenda 2030. Solamente que tendemos a pensar que la Agenda 2030 lo que quiere es la extinción de los ciudadanos y que quiere que todo el mundo aborte. Y no es cierto. En ningún momento en la Agenda 2030 de sus 17 puntos dice promover el aborto en realidad. No lo dice. Aquí lo que dice es salud y bienestar. Efectivamente, en salud y bienestar vienen ya desde antes con el tema del aborto, pero no es, o sea, está dentro del número 3 y está pensado en lo que les acabo de explicar, que yo sé que es complicado, pero de ahí en fuera, ¿en qué otra quieren? O sea, lo digo muy honestamente, la Agenda 2030, y yo sé que voy a sonar muy insistente, no es de quien la escribe, es de quien la ejecuta, y aquí depende de los gobiernos. Por eso me parecía extremadamente importante que escucharan y que vieran cuáles son estos 17 puntos que plantea la Agenda 2030, porque por supuesto que ese es el objetivo. Aquí el punto es cómo llegas a él. Ese es sencillo. Ese es el objetivo. El objetivo es que no haya hambre en tu población. El objetivo es que no tengas pobreza. El punto es cómo llegas. Algo que nos ha quedado claro es, y lo puedo decir así, si queremos llegar a la Agenda 2030 y cumplirla, la derecha no es opción. Al menos aquí en México, y yo creo que en ningún país de América Latina es opción. Por la naturaleza social, por la propia naturaleza de nuestros países. Si quieres cumplir con esos objetivos de la Agenda 2030, que creo que son bastante lógicos, la derecha no es la alternativa, ese no es el camino. Claro que cuando los escriben para taparle un ojo al macho, como para decir, miren, estamos cumpliendo, estoy totalmente de acuerdo.
Pero esto ocurre desde el 2015 escriben esto. Entonces, lo escriben desde el 2015. ¿Quién gobernaba en 2015? ¿Cuántos gobiernos de izquierda había en 2015? Por supuesto que es como de, mira, estoy aparentando, al menos internacionalmente, que voy a cumplir. Están bien padres todos mis objetivos que estamos escribiendo, están bien chulos, pero nadie los va a conseguir. ¿Por qué? Porque al final todo depende en cómo llegas. Y yo insisto, el ejemplo de la energía asequible y no contaminante es justamente el ejemplo de cómo lo haría un gobierno de izquierda y cómo lo hizo un gobierno de derecha. El gobierno de izquierda es el que está dando resultados. Entonces, ¿cuál es mi punto de todo esto? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está demostrando al mundo entero que la Agenda 2030, se puede llegar a la Agenda 2030, no bajo la idea de quienes la escribieron, no bajo la idea de los gobiernos que estuvieron en ese momento, no bajo esa idea, sino bajo una visión humanista, social, pensada primero en los pobres. Es muy sencillo entenderlo si lo vemos desde esta perspectiva. Quiero que ahora vayamos a escuchar a Raquel Buenrostro porque alcancé a hacerle un par de preguntas y creo que su mensaje suma mucho a lo que les estoy diciendo. Para los jóvenes y para aquellas personas que creen que como que ya pasó su momento o que se tienen que dedicar a las carreras tradicionales, el objetivo es este, más allá de la Agenda 2030, mándenla para atrás, el objetivo es este, que tú puedas dedicarte y tener un ingreso digno de lo que te haga feliz. Estamos muy acostumbrados a trabajar para generar ingresos y no dedicarnos a lo que nos hace felices. Quédense con eso y vamos a escuchar el mensaje de Raquel Buenrostro, secretaria de el país. ¿Cuál sería ese mensaje desde la Secretaría de Economía? ¿Cuál ha sido ese legado que se deja en este momento en la Agenda 2030, pero para las y los jóvenes? Bueno, lo que estamos viendo ahorita es un gran esfuerzo de varias políticas del gobierno orientadas a los jóvenes, además de un trabajo conjunto que se ha hecho desde Economía también y transversal con la SEP y con otros para generar las oportunidades que ellos necesitan para que cuando dejen de estudiar o se tengan que incorporar al mundo laboral tengan mejores condiciones de empleo y que la gente pues vaya haciendo las cosas que le guste. Yo creo que lo más importante para todo el mundo es vivir con dignidad y alcanzar sus sueños. Y decirles a los jóvenes que pues no tienen límite. Ahora sí que el límite es su imaginación. Y para esas personas más grandes que igual le dicen, ya estoy muy grande para soñar, ¿cómo voy a hacer ahora lo que quiero? No, programas de capacitación y actualización. También a los que son, por ejemplo, tienen pequeños negocios o MIPYMES, se les está ayudando muchísimo con acompañamientos. Van aproximadamente 25 instituciones federales acompañadas de 10, 15 instituciones locales para poderlos capacitar para que lleven y administren mejor sus negocios y puedan tener mejoras. En otras ocasiones hemos tenido aquí compañeras de cooperativas de la zona, sobre todo del sureste, que nos hemos enfocado, donde nos comentan que gracias a esos cursos de capacitación han estado duplicando sus ingresos, lo cual son buenas noticias y nos da mucho gusto. Muchas gracias, secretaria. ¿Ya estimaron cuáles van a ser las afectaciones? No. No, en el tema del acero salió un comunicado conjunto, ¿El de Relaciones Exteriores se refiere? Sí, y salió también en Casa Blanca, en la versión en inglés, salió recientemente, y lo que habla es un esfuerzo que se ha estado haciendo por toda la región para fortalecer el comercio leal, ¿no? Es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para hacer más competitivo la región de América del Norte, pero que la competencia sea un comercio leal y no desplacen pues, los comercios locales con estrategias muy agresivas de comercio que más bien son desleales, que pueden llegar a subvencionar. Son mecanismos de control. ¿Qué tanto afectará? ¿Cuál es el impacto para México? No, nosotros hemos platicado con la industria y la verdad es que digamos que es un acuerdo que se dio como un acuerdo y que fue platicado todo con el sector industrial. No hay ningún impacto. No. De ninguna. No, hasta ahorita no. ¿Se piensa en alguna medida? Ya incluso ahí le preguntaron a Raquel Buenrostro por el tema del acero, que es algo que el presidente abordó en la mañanera.